Aquí estoy yo, Unai, con mis 36 años recién cumplidos, justo cuando todo esto empezó. Llevaba 8 años casado con Madi, 10, si contamos el tiempo que fuimos novios en la universidad, aunque ahora preferiría no haberlo hecho. Nos conocimos en el tercer año de carrera y me enamoré perdidamente. Era inteligente, encantadora, siempre la luz más brillante de la habitación, y tenía esa manera de hacerte sentir como si fueras la única persona importante para ella. Por un tiempo, creí que lo era. Nos casamos jóvenes, justo un año después de terminar la universidad. Y aunque no siempre fue fácil, realmente creía que teníamos algo sólido. La apoyé durante 2 startups fallidas, largas noches de estudio para su MBA y su sueño de abrir un estudio de diseño boutique, un sueño que ayudé a financiar con una buena parte de la herencia que recibí tras la muerte de mi madre. Nunca le pedí que me devolviera el dinero. Estaba completamente comprometido, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo estaba interpretando un papel en una historia cuyo final ella ya había escrito. Ocurrió en nuestro aniversario, nuestro 8º aniversario. Lo recuerdo porque acababa de llegar temprano del trabajo, con los brazos llenos de provisiones y velas, planeando preparar la cena yo mismo. Madi siempre bromeaba diciendo que no sabía cocinar ni para salvar mi vida, pero quería sorprenderla este año. Últimamente había estado tan distante, y pensé que tal vez no le estaba prestando suficiente atención. Me equivoqué. Estaba muy equivocado. Encendí las velas en el comedor, saqué el vino de la nevera, y justo cuando estaba poniendo la mesa, escuché voces afuera, en el balcón. Ella no sabía que yo había llegado. Miré a través de las cortinas y ahí estaban ellas. Madi y su mejor amiga Uxue, ambas sosteniendo copas de rosado, de espaldas a la puerta. No estaba intentando escuchar a escondidas. De verdad que no. Pero cuando escuché mi nombre, Unai, algo me hizo congelarme. Madi se rió un poco demasiado fuerte. Dijo, él es solo mi plan B. Uxue, honestamente, me iré en cuanto esté estable. Ya casi llego. Brindaron con las copas. Se me cayó el alma a los pies. No recuerdo mucho más de ese momento, solo un zumbido en los oídos. Me quedé ahí, mirando la mesa que había puesto, las velas parpadeando, y algo dentro de mí se quebró silenciosamente, permanentemente. No salí dando un portazo. No la confronté. Ni siquiera me inmuté. Simplemente me quedé allí, congelado en mi lugar, hasta que volvieron a entrar y ella me miró como si nada hubiera pasado. Sonrió, besó mi mejilla y dijo, llegaste temprano. Besé su frente y le dije que la cena casi estaba lista. Esa noche, le serví pasta y la observé reírse de algo en su teléfono mientras yo masticaba lentamente, forzando una sonrisa. Recuerdo que la miraba fijamente, pensando, no tienes ni idea de que te escuché. Y eso, extrañamente, me dio claridad. No tenía sentido rogar, no tenía sentido gritar. Ella había tomado su decisión. Yo simplemente no había tomado la mía todavía. Durante las siguientes 2 semanas, interpreté mi papel a la perfección. La llevé a tomar brunch ese fin de semana. Le pregunté cómo iba el estudio, escuché mientras hablaba del nuevo cliente que había conseguido, de la asistente que había contratado, de la cena de networking que estaba planeando. Le dije que estaba orgulloso de ella. Incluso pagué la factura de las nuevas tarjetas de visita que había mandado a imprimir, todo mientras reunía silenciosamente todo lo que necesitaba. Lo que Madi no se daba cuenta era que la cuenta comercial que usaba para su estudio estaba a nombre de los dos, una decisión que habíamos tomado al principio para que yo pudiera avalar el contrato de alquiler de su local comercial cuando ella no cumplía los requisitos por sí sola. También seguía siendo técnicamente el dueño del piso donde vivíamos. Era de mi madre, que me lo había dejado en su testamento, pero había dejado que Madi sintiera que era nuestro. No la corregí cuando les decía a sus amigas que también era su casa. Ni siquiera la corregí cuando sugirió ponerlo en el mercado para mudarnos a algo más grande, como si fuera un bien común. Dejé que creyera que tenía ventaja y esperé. Lo que pasa con Madi es que es cuidadosa, calculadora, incluso. Pero también es arrogante. Pensó que tenía tiempo. Pensó que yo seguiría pagando todo,
permaneciendo en segundo plano. El marido fiable al que podría descartar cuando estuviera lista. Pero yo estaba prestando atención ahora. Y cada pequeño detalle, cada descuido, cada suposición que hacía, lo añadía silenciosamente a mi creciente archivo mental. Empecé a reunirme con un abogado. Trasladé parte de nuestros fondos conjuntos a un fideicomiso legal, todo documentado. Rebosé su acceso a la línea de crédito comercial. Incluso tuve una conversación discreta con su asistente, haciéndole saber que el contrato de alquiler del estudio no se renovaría y que cualquier cheque futuro tendría que provenir de la cuenta personal de Maddie. Sin drama, sin confrontación, solo pasos lentos, silenciosos, quirúrgicos. Entonces llegó el momento que me hizo saber que finalmente se estaba dando cuenta. 2 semanas después de nuestro aniversario, recibí un mensaje en Instagram de Uxue. Nunca me enviaba mensajes. Éramos cordiales, pero no cercanos. Solo decía, está entrando en pánico. ¿Qué has hecho? No respondí. Simplemente lo miré fijamente. Por un momento, sentí que ese nudo apretado en mi pecho empezaba a aflojarse. No porque disfrutara viendo a Maddie retorcerse, aunque no voy a mentir, había una satisfacción oscura en eso, sino porque por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mi propia vida de nuevo. No era solo la red de seguridad de alguien. No era un escalón. Esa noche, Maddie llegó a casa de una clase de yoga, visiblemente tensa. Ni siquiera se quitó las zapatillas antes de soltar. ¿Ha pasado algo con la cuenta de la empresa? Creo que hay un problema. Me encogí de hombros y dije, lo miraré por la mañana. Me miró fijamente, como si no reconociera muy bien con quién estaba hablando. Y ese fue el momento en que supe que estaba empezando a sentirlo, el cambio. Que su plan no era tan hermético como pensaba. Que tal vez, solo tal vez, ya no era el plan B. Pero no insistí. Simplemente sonreí, la besé en la mejilla y dije, no te preocupes. Todo se está arreglando. Y lo estaba, solo que no de la manera que ella esperaba. Todavía quedaba más por venir. Ella simplemente no lo sabía todavía. Los siguientes días fueron como ver a alguien tratando de sostener agua en sus manos. No importaba cuán fuerte Maddie tratara de agarrar su mundo, seguía deslizándose entre sus dedos. Empezó con los rechazos de tarjetas. Nada dramático al principio, un viaje de Uber rechazado, un cargo fallido en el supermercado. Lo restó importancia con una risa forzada, culpando al banco de ser raro de nuevo. No dije nada. Simplemente le serví una copa de vino y asentí. Luego llegaron los correos electrónicos. Hice que nuestro contable de la empresa le enviara una notificación oficial sobre la revocación de los derechos de aval y una recomendación para contratar un abogado independiente. Ni siquiera lo firmé. Venía de la firma, distante, frío, inconfundiblemente real. Ella lo mencionó esa noche con su tono pasivo-agresivo habitual. Cariño, ¿viste este correo electrónico de Greg? Dice que la línea de la empresa ha sido restringida y que tú firmaste algo. Estaba removiendo verduras como si nada estuviera pasando, pero su voz se estaba quebrando. Levanté la vista de mi portátil, le di una sonrisa tranquila y dije, sí, estoy cambiando algunas cosas. Es hora de una estructura diferente. Has estado diciendo que querías más independencia, ¿verdad? Lo dije como si lo sintiera, como si fuera un regalo. Me miró fijamente durante un rato antes de murmurar algo sobre la necesidad de revisar los libros del estudio. Al día siguiente, quité mi nombre de sus servicios públicos y redirigí cada pago conjunto a su cuenta personal. Silenciosamente, eficientemente, cancelé el pago automático de su coche arrendado, el que había estado cubriendo desde que reestructuró su flujo de caja 6 meses antes. Ese viernes, su tarjeta del gimnasio dejó de funcionar. Vi la notificación llegar a mi teléfono mientras estaba en una reunión. Apagué la pantalla y sonreí para mis adentros. Maddie no me confrontó directamente. No al principio. Todavía se aferraba a la ilusión de que podía salvar la situación, que esto era solo un fallo en la Matrix y no un ajuste de cuentas. Pero vi la máscara resbalar lentamente al principio, luego de golpe.
Empezó a hacer preguntas durante la cena, como si me estuviera entrevistando. ¿En qué estás trabajando estos días? ¿Has estado hablando con un abogado? ¿Estás molesto por algo? Cada una se sentía menos como preocupación y más como una expedición de pesca. Nunca le di cebo. Simplemente sonreí y dije, todo está bien, Maddie. Para la segunda semana, ya no ocultaba su ansiedad. Llegué a casa una noche y la encontré sentada en el sofá, con el vino intacto, la televisión encendida sin que nadie la viera. No levantó la vista. Simplemente preguntó, ¿te vas a ir? Debería haber dolido. Ya no lo hacía. Me senté a su lado, me incliné hacia adelante y dije, ¿quieres que me vaya? Se giró, claramente sorprendida por la pregunta. Sostuve su mirada. Parpadeó, confundida, y no respondió. Esperé 10 segundos, 15, todavía nada, solo silencio. Así que me levanté, besé su cabeza y dije, estaré en la oficina. Avísame si necesitas algo. Esa noche, moví más archivos de nuestra unidad compartida a una carpeta privada. Copias de seguridad de todo, textos, estados financieros, recibos, correos electrónicos. Maddie tenía la costumbre de hacer promesas y escribir, y siempre asumía que yo no estaba llevando un registro. Pero lo estaba. Tenía cada pieza catalogada. Mi abogado ya estaba preparando un plan. La retirada de la empresa, la salida de la propiedad, una oferta de indemnización financiera que la dejaría con lo suficiente para mantener su boutique a flote. Apenas. Sin batallas judiciales, sin drama, solo líneas limpias. No quería una venganza que dejara un desastre. Quería silencio. Quería la finalidad. Pero entonces Uxue me envió un mensaje de nuevo. Esta vez, no era solo un texto corto de pánico. Empezó con, lo siento mucho. Siguió unos minutos después con un largo bloque de texto y lo miré fijamente con incredulidad. Confesó que Maddie había estado hablando de eliminarme gradualmente durante más de un año. Aparentemente, yo era parte de algún plan, una red de seguridad transitoria. Sus palabras, no las mías. Maddie había estado hablando en silencio con un tipo que conoció en un evento de startups. Un inversor de capital riesgo que mostró interés en su negocio y en ella. Había estado preparando el terreno emocional, financiero, socialmente para saltar del barco una vez que su estudio alcanzara un hito. En el momento en que pudiera financiarse completamente, pediría el divorcio. Ruptura limpia. Asumió que se quedaría con el piso porque Unai no lucharía contra ella por eso. Sus palabras. Uxue dijo que solo me lo contaba porque no quería verse arrastrada a un lío y tenía miedo de que Maddie estuviera a punto de implosionar. Se está desmoronando, escribió Uxue. Cree que estás a punto de desenchufarla y no tiene dónde aterrizar. Creo que sabe que la escuchaste esa noche. Solo ten cuidado. Me quedé ahí sentado, leyéndolo una y otra vez. No porque no lo creyera. Lo creía. Todo tenía sentido ahora, pero parte de mí todavía estaba en shock por lo metódica que había sido Maddie. Esto no era una relación fallida. Era un atraco, una estafa a largo plazo. Y yo había sido el objetivo. Pero ahora el guión había cambiado. No respondí a Uxue. Tampoco confronté a Maddie. Todavía no. No había terminado. Todavía quedaba una pieza por mover. El piso. Saqué los papeles esa noche. Los había guardado en la caja fuerte, la escritura original, los documentos de transferencia, la prueba de que había pagado los impuestos de la propiedad solo durante los últimos 6 años. Su nombre nunca estuvo en él. Simplemente nunca lo mencioné. No había necesidad hasta ahora. Llamé a mi abogado y le dije que iniciara el proceso. Silenciosamente, sin desalojo, solo una notificación formal de reubicación. No la echaría. Simplemente vendería el lugar. Ya había encontrado un comprador, un antiguo cliente mío, que buscaba una venta privada en nuestro barrio. Nos habíamos reunido una vez para tomar café. Estaba interesado, muy interesado, y con el mercado actual, estaba mirando una ganancia considerable.
Para cuando Maddie se diera cuenta, sería un trato cerrado, pero no esperaba lo que pasó después. A la tarde siguiente, mientras estaba en el trabajo, me llamó 3 veces seguidas. No contesté. Luego llegaron los mensajes. ¿Puedes venir a casa? Es urgente. Por favor, Unai. Acabo de recibir una carta. ¿Vas a vender el piso? No respondí. Esa noche, cuando entré, estaba de pie en el vestíbulo, con el rostro pálido, las manos temblando ligeramente. ¿Vas a vender el lugar?, preguntó, sosteniendo la carta de mi abogado. La miré, tranquilo incluso. Sí. Su voz tembló. Sin hablar conmigo. Incliné la cabeza. ¿Por qué necesitaría hacerlo? Ese fue el momento en que le golpeó, realmente le golpeó, que nunca tuvo el control, que no estaba jugando al ajedrez. Estaba de pie en el tablero. Abrió la boca para discutir, pero las palabras no salían. Y en esa quietud, en ese pesado silencio jadeante, finalmente dije lo que había estado conteniendo desde el balcón. Te escuché. Sus rodillas se doblaron un poco. No lo suficiente como para caer, pero sí lo suficiente como para mostrar el impacto. No levanté la voz. No la insulté. Simplemente me quedé ahí, firme, y dejé que la verdad colgara en el aire entre nosotros como una guillotina. Su boca se abrió y se cerró como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero todo lo que salió fue un tembloroso, espera, ¿cuánto escuchaste? No respondí. No necesitaba hacerlo. Mi silencio lo decía todo. Y la forma en que su rostro se desangró de color me dijo que lo entendía. El balcón, el rosado, las copas tintineando. Lo escuché todo. Dio un paso hacia mí. Unai, solo estaba desahogándome. Ya sabes cómo es Uxue. Decimos cosas. Estábamos bebiendo. No significó nada. Ese fue su primer movimiento. Minimizar. Pretender que era solo una broma inofensiva, una broma, un desliz de la lengua. Pero me quedé callado, dejándola cavar más profundo. Quiero decir, continuó, forzando una risa. Nunca te dejaría de verdad. Lo sabes, ¿verdad? Solo estaba frustrada. Y, Dios, Uxue se mete en mi cabeza a veces. Ya sabes cómo es. Levanté una ceja. ¿Así que no lo decías en serio? Exhaló como si hubiera estado esperando esa pregunta. Por supuesto que no. Eres mi marido. Te quiero. Siempre has estado ahí para mí. Asentí lentamente. Cierto. Siempre he estado ahí para ti. Eso aterrizó más fuerte de lo que esperaba. Sus labios se separaron de nuevo, pero ahora el pánico empezaba a filtrarse. Se dio cuenta de que no lo estaba comprando. Peor aún, ni siquiera estaba discutiendo. Y Maddie no lleva bien el desafío silencioso. Prospera en el caos. En los debates, puede torcer conversaciones, puede dominar. Pero cuando se encuentra con la quietud, con la calma certeza, ahí es cuando empieza a desmoronarse. Su tono se agudizó. Estás siendo dramático. Esta es nuestra casa, Unai. ¿Vas a tirar todo por la borda por una estupidez que dije cuando estaba un poco bebida? Finalmente la miré a los ojos, firme y estable. No, estoy tirando todo por la borda porque te referías a cada palabra y nunca planeabas decírmelo. Se burló, retrocediendo. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a vender el piso y marcharte? ¿Crees que eso te convierte en una especie de héroe? No quiero ser un héroe, dije, mi voz suave. Simplemente no quiero ser tu plan B. Eso cortó el ruido como una cuchilla. Por un momento, pareció que iba a llorar. Real o falso, no podía decirlo. Ya no me importaba. Se giró, luego se giró de nuevo. No puedes hacer esto. No puedes. ¿Dónde se supone que voy a ir? El contrato de alquiler de mi estudio está vinculado a esta dirección. Mis cosas están aquí. Todo. Y nada de eso, dije, fue tuyo para empezar. Eso la detuvo en seco. El piso estaba a mi nombre.
El contrato de alquiler del estudio estaba bajo la LLC que yo poseía. Incluso el software de diseño en el ordenador de su trabajo estaba pagado bajo mi licencia comercial. No se trataba de castigarla. Se trataba de corregir la historia. Había estado viviendo en una fantasía donde yo era el personaje de fondo. Simplemente le di una bofetada de realidad. Se quedó ahí de pie, respirando pesadamente, con la mandíbula tensa, pero no dijo nada más. Pasé junto a ella, tranquilo y silencioso, dirigiéndome a la oficina. Pude oírla paseándose por el salón, murmurando entre dientes, su voz subiendo y bajando como si estuviera tratando de ensayar el monólogo perfecto, pero nada de eso importaba ya. Más tarde esa noche, después de que se fuera a la cama, o al menos fingiera hacerlo, abrí mi bandeja de entrada y encontré otro mensaje de Uxue. Esta vez, era una captura de pantalla. Era un hilo de texto entre ella y Maddie de hace unos meses. Maddie se jactaba de haber conocido a alguien en una conferencia. Un verdadero inversor, escribió. Alguien que entiende su visión y no se siente intimidado por la ambición. Dijo, Unai es dulce, pero no es una jugada a largo plazo. Solo estoy esperando hasta estar lo suficientemente estable como para saltar. Esa frase se repitió en mi cabeza durante horas. Ya no estaba enfadado, solo vacío, como si algo dentro de mí hubiera empacado y se hubiera mudado ya. Reenvié la captura de pantalla a mi abogado. A la mañana siguiente, Maddie lo intentó de nuevo. Preparó el desayuno, se puso ese suéter suave que me gustaba y se sentó frente a mí como si todavía estuviéramos en medio de un matrimonio. Mencionó una nueva idea para su estudio, algo que podríamos hacer crecer juntos. Asentí cortésmente, terminé mis huevos y me excusé. Me siguió al pasillo. Unai, ni siquiera me estás dando una oportunidad. Me giré y la miré fijamente a los ojos. Ya tuviste 8 años de oportunidades. Eso fue lo último que le dije durante el resto del día. Esa noche, se pegó un aviso en la puerta del piso. Oficial, sellado. Una fecha final para el recorrido del comprador. Maddie lo arrancó, entró en el dormitorio dando un portazo y cerró la puerta de golpe. No la seguí. No la consolé. No expliqué nada porque esa noche, no estaba en nuestra cama. Dormí en la habitación de invitados. Y en la tranquilidad, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Pero la tormenta apenas estaba comenzando. 3 días después, mi abogado me llamó con algo inesperado, algo que cambió el ritmo de todo e hizo que el siguiente movimiento en mi plan fuera aún más peligroso. La llamada llegó un miércoles por la tarde mientras estaba en el trabajo. Mi abogado, Daniel, no perdió el tiempo con cortesías. Siempre fue un tipo directo, que es exactamente por lo que lo había elegido. Su tono era tranquilo pero alerta, el tipo de voz que la gente usa cuando sostiene una pieza de ajedrez cargada. Revisamos todo, dijo. Y hay algo que debería saber. Cerré la puerta de mi oficina, sintiendo ya el peso asentarse en mi pecho. Continúa. Hay una línea de crédito secundaria a tu nombre adjunta al negocio de Maddie. Una significativa. Abierta hace unos 7 meses, y ella ha incumplido el pago. Parpadeé. ¿Qué? Continuó, fue abierta usando tus credenciales, y aunque técnicamente confirmaste la cuenta de la empresa, ella la extendió sin tu consentimiento directo. El banco aún podría hacerte responsable. Se me cortó la respiración. ¿Cuánto? Hizo una pausa para crear efecto. Casi 84.000 euros. Me recosté en mi silla, aturdido. Esperaba mentiras, manipulación, traición, pero esto era fraude. Había falsificado documentos, usado mi nombre y acumulado deuda bajo el mismo techo que compartíamos. Sentí un extraño cóctel de rabia y entumecimiento, como hielo y fuego chocando en mi pecho. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. Si actuamos rápido, podemos presentar una disputa formal y presentar una reclamación por fraude. Pero aconsejaría no hacerlo a través de un tribunal penal. Al menos no todavía. Hay otra manera.
Si podemos probar la intención, podemos negociar una liberación completa de tu responsabilidad y añadirla al acuerdo de división de bienes en el divorcio. Ahí estaba, la palabra final, divorcio. No la había dicho en voz alta, ni siquiera para mí mismo, pero al oírla ahora, no se sentía como un fracaso. Se sentía como una puerta abriéndose. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto en la habitación de invitados con la puerta cerrada, los documentos abiertos en mi portátil, leyendo cada línea que había firmado en mi nombre, los correos electrónicos que había falsificado, las firmas digitales que había creado usando un antiguo PDF de mis iniciales. No solo había mentido. Había construido toda una vida en la sombra con mi nombre como base. A la mañana siguiente, me desperté temprano, más temprano de lo habitual. Preparé café, me senté a la mesa de la cocina y esperé. Cuando Maddie salió en su bata, frotándose el sueño de los ojos, se congeló al verme. Tal vez fue la expresión de mi rostro. Tal vez fue la gruesa carpeta de Manila frente a mí. No habló. Se sentó lentamente. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz baja. Deslicé la carpeta por la mesa. Dudó, luego la abrió. Su rostro palideció a la tercera página. Su boca se abrió, luego se cerró. Me miró, el miedo floreciendo en su rostro como un incendio forestal. «¿Revisaste mis archivos?», susurró. «No», respondí. «Usaste mi nombre para abrir una línea de crédito sin decírmelo». «Eso es fraude, Maddie». Empezó a negar con la cabeza. «No, no, no lo hice. Quiero decir, ya tenía tu información en el archivo, y pensé». «Pensaste que no me enteraría», interrumpí. «Al igual que pensaste que seguiría pagando tus facturas. Al igual que pensaste que me desvanecería en el fondo mientras preparabas tu próximo movimiento». «Unai, por favor», dijo, poniéndose de pie de repente, su bata resbalando de un hombro. «Podemos arreglar esto». Iba a devolverlo. El negocio simplemente pasó por un mal momento. «No», dije con firmeza, poniéndome de pie también. «No nos insultes a los dos. No ibas a devolverlo. Ibas a irte». Hizo una pausa, respirando con dificultad, con los ojos vidriosos. No quería que llegara tan lejos, pero lo hizo, dije. Y he terminado. Recogí la carpeta, la puse bajo mi brazo y me di la vuelta para salir de la habitación. Me siguió al pasillo descalza, suplicando, «Ahora, Unai, espera. Por favor, solo escucha». Me sentí abrumada. Cometí un error. Me giré, la miré directamente a los ojos y dije las palabras que había estado conteniendo durante semanas. No cometiste un error. Hiciste una elección. Su rostro se arrugó, y por un breve segundo, pensé que veía arrepentimiento. Tal vez real, tal vez no. Pero ya no importaba. Entré en mi oficina, cerré la puerta y llamé a Daniel. «Quiero seguir adelante», dije. «Separación total. Sin mediación. Si quiere pelear, lo hacemos público». Exhaló como si hubiera estado esperando esto. «Lo redactaré». Los papeles del divorcio fueron entregados ese viernes. Maddie no gritó. No hizo una rabieta. Simplemente se quedó callada. El tipo de silencio que se instala en una habitación como una nube de tormenta antes del trueno. Le di 30 días para desocupar el piso. Le dejé quedarse con los muebles, el equipo del estudio, incluso el coche. Aunque, me aseguré de que el contrato de arrendamiento se transfiriera a su nombre antes de entregarle las llaves. No quería venganza. Quería rupturas limpias. No fue hasta la fecha de la mudanza que finalmente se rompió. Estaba de pie en el pasillo con una sola maleta y una última súplica en su voz. «Unai, ¿de verdad vas a dejar que esto termine así?». La miré, realmente la miré por última vez. La mujer con la que una vez pensé que envejecería. La que había amado tan profundamente, que sacrifiqué pedazos de mí mismo solo para mantenerla feliz. «Esto terminó la noche en que me llamaste tu plan B», dije. Se estremeció, mordiéndose el labio. Sus ojos estaban rojos, pero no lloró.
Maddie nunca lloraba cuando no le servía. No ofrecí un abrazo. No dije adiós. Simplemente abrí la puerta y me hice a un lado. Ella salió. 3 meses después, el piso se vendió por encima del precio de venta. Reinvertí las ganancias en una propiedad que había estado mirando durante años. Una cabaña tranquila junto al lago, a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde se podía respirar sin fingir, donde el silencio no se sentía pesado. Daniel se encargó de los trámites finales. Maddie no impugnó el divorcio. Sabía que perdería. Aceptó el acuerdo, más pequeño de lo que esperaba, y desapareció de mi vida como una tormenta que había pasado. Recibí noticias de Uxue una vez más. Solo un mensaje corto. Está viviendo en un piso de un dormitorio cerca de su estudio. Dice que ahora se está centrando en sí misma. Bien por ella. En cuanto a mí, no me apresuré a hacer nada. Pasé muchas tardes sentado en el porche trasero de la cabaña, con el café en la mano, viendo cómo el sol desaparecía tras los árboles. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho desde la universidad. Hice viajes en solitario, hablé más con mi hermana, me reconecté con viejos amigos, amigos de verdad, gente que me veía como algo más que un escalón. Y a veces, tarde por la noche, recordaba ese aniversario, ese balcón, las copas tintineando, y sonreía porque ella pensaba que yo era el plan B, pero yo era la estrategia de salida. Y me aseguré de que la puerta no solo se cerrara tras ella. La cerré con llave para siempre.